Y vamos a arrancar con lo más cercano, si se quiere, para los rosarinos en lo que hace a cuerpo legislativo, si es el Consejo, con también recambio de autoridades. Estamos con Karen Tepp, Ciudad Futura, que además renueva su mandato, y Juan Monteverde, que finaliza, y que además estuvo en Bolivia, así que también le vamos a preguntar. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, si se quiere arrancamos con lo más próximo, ¿no? Dale. El tema del recambio, el nuevo Consejo. Y nuevo Consejo además con algunas características muy puntuales, porque después de 30 años de intendentes socialistas, el que asumió hoy es un intendente que viene de extracción radical, que no es del socialismo puro. Sí, creo que las particularidades son un recambio en la gestión de gobierno municipal que para nosotros, si se quiere, abre el juego, o por lo menos nos permite poder seguir intentando, como lo hemos hecho desde siempre con Ciudad Futura, que es no solamente impugnar o oponernos a aquello con lo que no estamos de acuerdo, sino fundamentalmente con ofrecer alternativas, con ofrecer posibilidades distintas a las que se vienen implementando en términos de políticas públicas en nuestra ciudad, y en ese sentido uno lo encara siempre con las expectativas de poder generar los consensos necesarios para que muchas de esas ideas que desde Ciudad Futura venimos prefigurando a nivel territorial, decimos nosotros, las escuelas de gestión social, los jardines para la primera infancia, la mitigación antiinflación para combatir lo que es el aumento acelerado de los precios en la canasta de alimentos, y también la crisis que vive el sector productivo en nuestra ciudad y en la región, el tambo la resistencia, la alianza con Cotar para poder acceder a un precio justo en la leche de cada una de las familias. Son políticas, si se quiere, que desde Ciudad Futura ponemos en marcha sin, si se quiere, la intervención estatal, pero siempre bregando y empujando porque se conviertan en políticas públicas. Y también en el caso del Consejo, con una novedad para nosotras, muy importante, que es la primera vez en la historia de que el Consejo va a tener mayoría de mujeres en el recinto, algo que claramente es producto de una lucha sostenida que venimos dando las mujeres, no solamente de los partidos políticos, de los movimientos sociales, sino también de los distintos colectivos, de los gremios y demás, que tiene que ver con fomentar la mayor participación política de mujeres en lugares de decisión. Y bueno, por suerte, y aún sin ley provincial de paridad, eso ya se va a ver plasmado a partir de mañana mismo. Bueno, yo pensaba cuando enumeraba las cosas, hoy hay demandas urgentes, es lo primero que pensar y lo primero que resolver. ¿Qué cosas se pueden aportar desde un cuerpo legislativo como es el Consejo en cuanto a mejorías concretas? Porque es difícil, la tarea, y por ahí uno ha escuchado algunas discusiones del Consejo que están un poquito alejadas, y hoy, con esta situación complicada, con grandes demandas y demás, que todos sabemos lo que te dicen por ahí los curas de barrio, la gente de los merenderos, de la gran falencia, de la situación de necesidad de alimentos, cosas básicas hoy en general. Sí, a mí me parece, se viene ahora una discusión en lo que tiene que ver con el presupuesto municipal, que todavía no ha ingresado, y que ahí hay que ver también si hay una priorización por parte de la nueva gestión de lo que son estas temáticas urgentes. Vamos a necesitar, sin lugar a dudas, de una articulación con los gobiernos nacionales y provinciales en términos fundamentalmente presupuestarios. La realidad es que lamentablemente en los últimos años se ha agudizado lo que tiene que ver con la concentración financiera, en los estados provinciales y nacionales, y eso en detrimento de los gobiernos locales, algo que nosotros y nosotras combatimos mucho, porque básicamente bregamos mucho más por fortalecer la política local de cercanía, el municipalismo, y eso necesariamente se debe una discusión a nivel nacional y provincial en términos de recursos, porque si no es imposible. En las ciudades nos explotan todos los conflictos y las urgencias y nos faltan muchas veces los mecanismos necesarios. Yo creo que hacia adelante hay una discusión necesaria en nuestro país de no solamente descentralizar las competencias, sino fundamentalmente los recursos para poder hacer frente. ¿Hace falta reforma de la Constitución para eso? Hace falta reforma de la Constitución provincial, sin lugar a dudas, pero al mismo tiempo hace falta una discusión sincera, de federalismo a nivel nacional, para sí, que nacional se puedan y provincial. Hay muchos impuestos o cosas que se cobran, los municipios cobran, provincias cobran nación y después distribuye.
siempre queda en duda cuánto Totalmente. se distribuye, qué porcentajes. Así es. Y después, en términos del Consejo, sí creo que hacen falta, si se quiere imponer una agenda que tenga que ver con estos temas urgentes y un Consejo que esté, mucho más involucrado con la realidad territorial. Los que venimos de los movimientos sociales, de la militancia de los barrios, sabemos que ahí está la prioridad y que cualquier otro tema que se cuele en la agenda del Consejo, tiene otras temporalidades y que la demanda urgente está en esto que vos muy bien planteabas. En ese sentido, me parece que lo que se necesita es un Consejo que esté abierto, que esté permeable a las demandas que hoy se tienen desde los territorios y que esté ahí en ese lugar justamente gestionando y poniendo en marcha, no solamente los recursos estatales y demás, sino también fortaleciendo la organización de la comunidad, porque esto no se trata solamente de volcar más recursos en los barrios, porque de hecho hemos tenido gobiernos que, si se quiere, han tenido voluntad política de poner, si se quiere, lo que se denomina como más plata en el bolsillo de la gente. Ahora, la realidad es que eso no ha cambiado sustancialmente los grandes porcentajes de pobreza estructural que tenemos en nuestro país. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que tener una política a mediano y largo plazo donde el objetivo sea justamente, y sobre todo a la escala ciudad, y es un tema que nosotros vamos a plantear fuertemente, la integración de los barrios populares de nuestra ciudad en la trama de la ciudad para que puedan tener los mismos derechos. Después te voy a preguntar por el tema del presupuesto, pero no quiero dejar de preguntarle a Juan, que estuvo en Bolivia, y esto tomarlo a macro, si se quiere, porque vimos el ejemplo de Chile, los reclamos, vemos lo de Bolivia, vemos muchos países en Latinoamérica con inconvenientes, incluido el nuestro. ¿Cuál es tu percepción si tenés que hacer un análisis más general, no? A ver, creo que por un lado, creo que el contexto latinoamericano hace que valoremos quizás más un día como hoy. Que hay un traspaso de mando a nivel nacional, una situación muy compleja que vive nuestro país. Quizá mi generación, yo tengo 34 años, o sea, somos la generación nacida y criada en democracia, y quizás no valorábamos tanto algunas cosas. Hoy la realidad es que lo que parecía un piso, algo que no se discutía, o sea, lo que estábamos discutiendo es cómo mejorar la democracia, claro, cuánto nos representaba o no nos representaba esta democracia. Bueno, el caso de Bolivia lo que muestra que la democracia no es un derecho adquirido para siempre, sino que es una pelea constante. Entonces, me parece que, por un lado eso, y por otro lado creo que hay algo que une, hay un hilo que conecta lo que está pasando en Chile, lo que pasa en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, lo que está pasando en Colombia, lo que pasa de forma muy reprimida en Brasil, que es que las sociedades son cada vez más desiguales. Y esa desigualdad, que creo que es un proyecto global de esta etapa del neoliberalismo, no cierra si no es con represión. Es decir, hoy tenemos sociedades como nunca antes en la historia absolutamente desiguales. Pensemos que en los años 70, en la época de mayor revoluciones, o sea, donde peleábamos, en un genérico, por una sociedad más igualitaria, hoy sería el paraíso socialista, los niveles de igualdad que había en los 70. O sea, hoy tenemos una sociedad más desigual que nunca. Bueno, esa desigualdad ya no cierra con las democracias liberales tradicionales. Entonces vos tenés mucha represión, mucha violencia, y depende de quién gobierna, la ejerce alguien distinto. En Chile la ejerce un gobierno democrático como el de Piñera, con prácticas fascistas, y en Bolivia, como había un gobierno popular, se lo llevan puesto y hay una dictadura tradicional. Claro, pero yo digo, en Bolivia hay una diferencia, porque en Bolivia sí hubo una mejora, y sustantiva, para casi todo el mundo. Entonces, es que esos niveles de igualdad, claro, es que esos niveles el sistema ya no los toleraba. No se reclama lo mismo que en Chile. Absolutamente. En Chile el reclamo es otro. En Bolivia se genera, porque en general lo que te dicen y lo que cuenta la historia y los hechos reales y los números de la economía de Bolivia es una mejora sustantiva para todo el mundo. Era el contraejemplo. Bueno, pero por ahí también va la pregunta. Más allá de los méritos que tuvo Evo Morales, ¿hay algo que no termina de ver y no genera un sucesor para evitar esto que pasa? Yo creo que hay autocrítica de todo el reconocimiento a Evo Morales de lo que le devolvió al pueblo boliviano. Yo creo que sí, uno habla, de hecho hablamos nosotros con dirigentes del MAS y ellos nos decían, había otras opciones. Uno siempre hace la autocrítica. La realidad es que hoy, lo que se ve, este golpe de Estado en Bolivia se venía planificando hace muchos años y era independiente del candidato que lleve el MAS. Es decir, uno lo que creo que hay que intentar es achicarle cada vez más el margen de maniobra a la derecha. Nosotros siempre tenemos una frase que lo usamos en nuestra práctica cotidiana permanente, que es: con tener razón no alcanza. Es decir, nosotros podemos saber
que nuestras luchas son justas, que la pelea que damos para mejorar la vida de las mayorías. Ahora, si uno no puede llevar ese mensaje al total de la sociedad, te queda rengo. Y hoy, lamentablemente, no solamente con tener razón no alcanza, sino que con ganar elecciones tampoco alcanza. Por el caso de Bolivia, eso, por más de 10 puntos o por 10 puntos ahí había ganado las elecciones y sin embargo no alcanzaba. Entonces, ¿cuál es la tarea política? Ganar elecciones, pero achicarle el margen de maniobra a la derecha. Yo te hago una comparación, si se quiere. En Bolivia Evo no encuentra un sucesor y por eso fuerza otro mandato. Acá había muchas críticas y fuertes críticas a lo que fue la gestión de Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner, con una visión política, te puede gustar, te puede no gustar, se corre. Bueno, es Alberto el candidato. Yo creo que eso, a la luz de los hechos, y creo que la historia, ojalá salga todo bien, creo que hay que valorar lo que hizo Cristina en términos, digamos, de correrse el lugar. Hoy lo vemos todo fácil, pero en ese momento había una encrucijada con respecto a cómo se daba la elección nacional, y hay una estrategia política de correrse pero no correrse que creo que es interesante y que posibilitó que esta experiencia de neoliberalismo argentina dure solamente 4 años, que era el gran objetivo. Veamos el caso de Ecuador. Ecuador, Correa buscó un sucesor, puso a su vicepresidente y el vicepresidente lo traicionó. ¿Por qué? Porque hay otros actores que no juegan en esta cancha. ¿Qué quiero decir? Está la política doméstica, Argentina, Ecuador. Ahora, después Estados Unidos está permanentemente, digamos, operando en cada uno de estos países. Por eso yo creo que la experiencia argentina de salir bien, y eso es lo que todos creemos y creo que todos tenemos que hacer nuestro aporte, me parece que acá hay una gran diferencia con otras épocas, que es que le toque donde nos toque estar a cada uno, digo, a Karen desde el Consejo, a mí desde afuera, a otro en el gobierno provincial, a otro en el gobierno nacional. Creo que es momento de que realmente todos pongamos arriba de la mesa cuáles son las políticas, cuáles son los proyectos, y no importa quién los lleve adelante, quién se lleve el mérito, quién salga por televisión, quién se saque la foto. A nosotros no nos importa quién se saque la foto. La cuestión es cómo llevamos adelante las políticas de nuestro país. Necesita, porque hay una cosa real que queda claro, que ni Argentina se salva solo, ni Bolivia se salva sola, ni Chile. Digo, si no hay un proceso de integración regional, hoy, por cómo se divide el tablero mundial, por cómo estos planes de desigualdad son globales, no va a haber destino posible si no tenemos un poco de empatía con el que... Vos mencionabas Estados Unidos y digo, en general cuando se habla de liberalismo y políticas liberales y demás, a veces no se toma en cuenta que Estados Unidos es súper proteccionista de su industria. Y es al revés lo que te recomiendan, ¿no? Y lo vemos, el último fue el arancelamiento al acero, digamos, y protegen fuertemente y hay una presencia del Estado muy marcada. Bueno, es lo que te piden que no hagas acá. Hay una teoría de todos los países que hoy están desarrollados, que se llama la teoría de la escalera, que es que los países, digamos, que se desarrollaron, usaban una escalera para estar donde están y cuando llegaron arriba tiraron la escalera. Entonces ahora te proponen otras políticas diferentes. Yo creo que ahí, me parece que el gran desafío que viene ahora tiene que ver con este tipo de política, pero también una fuerte discusión sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo no se va de Argentina porque Macri se vaya del poder. El neoliberalismo pervive en la estructura social, pervive en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra forma de... Un porcentaje importante de votos, más allá de que ganó Alberto Fernández. Sí, en los votos y en los proyectos de vida. Y ahí es donde el neoliberalismo es mucho más fuerte. Por eso las políticas, cuando asumen gobiernos que no son neoliberales, como es ahora el de Alberto, creo que lo que hay que pensar, que es lo que decía Karen, cómo se generan políticas del Estado, redistributiva, con otro rol del Estado, pero además que empiecen a interpelar esa conciencia y ese proyecto de vida que no sea neoliberal. Porque si no, el neoliberalismo, nos enseña a vivir en soledad las crisis y en soledad los momentos de bonanza también. Ahora, si realmente se pone en marcha la economía, si realmente empieza a cambiar el ciclo, me parece que es hora de poner políticas que no se hicieron en el periodo anterior, que intenten socializar un poco más la sociedad, de entender que no es, el gobierno hace una política favorable y yo la uso individualmente, sino que empiece una cuestión más colectiva, porque si no, y eso también es una constante en América Latina, los procesos de lucha, de pelea o de malestar son muy individuales. Yo te leí una nota muy interesante de Revista Panamá, que la recomiendo, que se llamaba Neoliberales somos todos. Y decía cómo el neoliberalismo permea, en la idea de meritocracia, por más que todos decimos que estamos en contra, después en la vida personal muchas veces lo utilizamos, porque desde chiquito nos enseñan a que yo voy a ganar si el otro pierde. Que es imposible que ganemos todo, que tenés que estar todo el tiempo compitiendo. Bueno, entonces esta nota decía, nos hicieron tan neoliberales que ahora no nos pueden gobernar. Es decir, el sistema te hizo tan individualista que ahora ni siquiera te puede gobernar, porque tu demanda es tan específica, tan solamente lo que te pasa hoy, no lo que te pasa al otro, que es imposible gobernar una sociedad si cada uno reclama solamente por lo que le pasa a él. Bueno, creo que estos son los desafíos que se vienen a largo plazo. ¿Con qué presupuesto se van a encontrar?
¿Se sabe? ¿No se sabe? No, no se sabe. ¿Es tan malo como dice la oposición a la gestión que termina? ¿No tanto? La verdad es que no lo sabemos. Estamos esperando que, bueno, que en los próximos días llegue el presupuesto a nivel municipal. La realidad es que los números y las variables económicas que ya se ven a nivel nacional y provincial nos hablan de que el año que viene va a ser realmente duro. Eso creo que es un dato de la realidad. La discusión justamente del presupuesto y del rol del Estado es si agudizamos, ¿qué vas a hacer con esa plata? Situación, o si tendemos a que el Estado pueda de alguna manera empezar a tenderle una mano a los que están realmente con necesidades urgentes, y sobre todo de dónde sacamos los recursos, que esa es la gran discusión. Ahí va algo, porque el tema de lo que cuesta el boleto de colectivo es algo muy sensible en general para la mayoría de la gente que vive de un trabajo, ¿no? Y los números y la inflación y lo que ha subido el gasoil, las naftas, el retiro de subsidios nacionales no es menor. No se sabe qué dio el estudio de costos, porque no se dio a conocer, lo recibirá el intendente electo que asume hoy y verá qué es lo que se hace con eso. ¿Qué se puede llegar a plantear? ¿Se puede sostener la tarifa tal como está? Con los aumentos que hubo, en todo, ¿eh? Yo te mencionaba gasoil, repuestos, seguro, es todo un combo explosivo y está además en claro que la cifra... Lo primero que yo haría y que vamos a hacer es exigirle al gobernador electo los compromisos que asumió durante la campaña. Digo, venimos de una campaña donde quien va a asumir como gobernador de la provincia de Santa Fe, de alguna manera su campaña se centró en la promesa, si se quiere, de que va a haber un boleto de transporte gratuito para todo lo que tiene que ver con los agentes y los actores del sistema educativo, que eso realmente... digamos, supondría para, sobre todo por esto, porque son los trabajadores y trabajadoras, pero también esos trabajadores y trabajadoras, digo, no solamente están en el sistema educativo, sino que también tienen sus hijos que van a la escuela y demás, y que en ese sentido a mí me parece que es hora de que si hicimos campaña con este tipo, digo, de promesas y demás, bueno, es hora que se cumpla, porque también nosotros lo decíamos a lo largo de la campaña. Tenemos que generar, si no, mecanismos donde quienes hacen, digo, algunas políticas o propuestas durante la campaña, cuando asumen, si no las cumplen, digo, hay que tener revocatoria. ¿Esto debería ser algo mandato. Rápido, algo pronto? Digo, asume Perotti, debería implementarse. Y en teoría, corto plazo. digo, también desde que se fue el resultado de las elecciones a la fecha, se habían hecho los números necesarios y había un compromiso asumido de que esto se iba a hacer o que te daban las condiciones para hacerlo de manera automática. Digo, me parece que es ese tipo de cosas, con lo que tiene que ver con el boleto. Yo si no nos tomamos realmente con seriedad y de manera sensible estas cosas, es como que todo da lo mismo y como que en política todo vale lo mismo. Me parece que si se hizo determinado promesa de campaña que es tan sensible a la realidad cotidiana de las personas, lo primero que hay que hacer es exigirle a quienes asumen ese cargo, justamente por la promesa de ese tipo de políticas, a que se cumplan. Después en la ciudad de Rosario, digo, y es una discusión también en la provincia de Santa Fe, y por suerte nosotras tenemos ahora ya no solamente la banca del compañero Carlos del Frade, sino también de una compañera de Ciudad Futura como Damaris Paciotti. Hay que empezar a dar las discusiones acerca de quiénes financian el sistema de transporte público, cómo generamos fondos y empezamos a gravar a aquellos que en la provincia de Santa Fe no pagan un impuesto, digo, y en esto es una lucha histórica, las grandes cerealeras. Digo, todo el cordón, digamos, que tenemos en el Gran Rosario y que tienen ganancias extraordinarias, no pagan un centavo de ingresos brutos, cuando nosotros lo tenemos al kiosco de acá en la esquina, en calle Francia, que está viendo cómo hace, iba a decir una mala palabra, pero cómo hace para poder llegar a fin de mes y no retrasarse en ninguno de los compromisos con mal común de la gente, ganancias. Entonces, ¿cuántos pagamos ganancias? Bueno, con salarios que no son, digo... De ganancias, digo, de todos los impuestos. Entonces, si nosotros no damos una discusión acerca del sistema impositivo y tributario en la provincia de Santa Fe, vamos a seguir con estos problemas. Pero en la ciudad de Rosario también tenemos, y por suerte en la última sesión de la composición anterior del Consejo, y que digo, es una lucha que viene dando particularmente Juan desde nuestro espacio en estos 4 años, tiene que ver con cuánto pagan las grandes empresas constructoras en la ciudad de Rosario por los mega edificios que construyen, por los edificios que construyen por fuera de normativa, por la cantidad, digo, de multas, si se quiere, que deberían gravar, porque
suelen construir siempre por fuera de la norma. Cualquier hijo de vecino tiene una altura, pero cualquier gran empresario en esta ciudad construye por el doble de esa, después pedimos autorización, pero ya tenés hecho. Exactamente. Digo, y por suerte hemos podido aprobar una ordenanza, una primera ordenanza, que ahora esperamos que en la nueva composición poder sacar una segunda, que tiene que ver con justamente empezar a gravar a este tipo de empresas que tienen este tipo de práctica y que tienen un beneficio que les otorga la ¿Y la ciudad. idea es destinar eso para subsidiar el transporte? No, Digo, particularmente... y puntualizando esto, en el mundo entero se subsidian los sistemas de transporte, ¿eh? Trenes, colectivos, subtes, aviones, digo, no es acá. No, en el mundo entero, en el mundo desarrollado. Totalmente. Y el mundo entero, en los países desarrollados, pagan más lo que más tienen. Digo, no estamos hablando de Caracas, de La Habana, de Teherán. Digo, en cualquier país desarrollado, todos los países nórdicos, es simple, digamos, se paga, entre más ganas, digamos, más pagás. Digo, y las sociedades se desarrollan mejor así. Este nivel de desigualdad es justamente propio de países subdesarrollados donde la ley es la ley del más fuerte. Digo, me parece que eso es lo que tenemos que discutir. Para los dos. Perdón, sí. Dale, termina. No, porque lo que estamos buscando es que con este tipo de gravamen a las grandes empresas constructoras, lo que se pueda fortalecer en realidad es el Fondo de Tierras Municipal y fundamentalmente la creación del Fondo de RENAVAP, que es de barrios populares, que es justamente con el tema que hablábamos antes. Fondos que pueda generar el municipio para la integración urbana de los barrios más postergados de Rosario. Bueno, ahí va, sí. Digo, es difícil que un municipio pueda cambiar algunas variables económicas si no tenés una economía a nivel nacional que defina algunas pautas y que comience a generar mejoras, consumo y que se vuelva a activar la economía. Ahora, si vos tomás Rosario y desde el Consejo, ¿cuáles serían algunas medidas o algunas normas que se puedan aprobar que claramente me dicen, mira, son urgentes? Falta más cloacas, falta más pavimento, falta más desembolso de dinero para apertura de calles. ¿En qué lugares? Creo que fundamental, la urgencia es la integración de los 112 barrios populares que existen en la ciudad de Rosario. Esto quiere decir que no tienen agua potable en el siglo XXI, que cloacas están lejos de tener, que no tienen acceso al pavimento, al transporte público, a la luz. Digamos, 112 barrios. 112 barrios populares en la ciudad de Rosario que están con estas características y por eso para nosotros la urgencia tiene que ver con justamente urbanizar estos barrios con algunos instrumentos que hemos podido ganar desde los movimientos sociales, aunque parezca mentira, en estos 4 años de gobierno neoliberal a nivel nacional, que tiene que ver con la ley de barrios populares, que es no solamente el registro y que estos barrios que estaban por fuera de todos los mapas, estaban por fuera de los mapas del gobierno de la ciudad de Rosario, por fuera de los mapas del gobierno de Santa Fe, de la Nación, no existían, eran vecinos y vecinas que no existían en los mapas de gobierno, o sea, eran manchas para los gobiernos, con lo cual nunca iban a estar integrados o tenidos en cuenta a la hora... ¿Cuánta gente? Y hoy en Rosario tenés más o menos el 30% de la población que tiene, digamos, algún problema de vivienda, digamos, en términos, la gran mayoría viviendo en asentamiento, le llamaban asentamiento irregular, barrios populares, le decimos. Chapa y piso de tierra. Exactamente. Digamos, o sea, de ahí ninguna, y esto es lo que decía Karen antes, digamos, durante los 12 años de gobierno kirchnerista, con la asignación universal por hijo, con distintas políticas sociales, se blindó de alguna forma, algunas cuestiones básicas, pero la gente tenía más plata en el bolsillo, pero seguía viviendo en las mismas casas de chapa, con el mismo piso de tierra y con las balas de los narcos que le pegaban en esas casas de chapa. Digo, entonces ahí es donde hay que profundizar y hay que ir un poco más. Y como decía Karen, lo políticamente más complicado, que era declarar que todos esos barrios existían, que la gente tiene derecho. Hoy están expropiadas todas las tierras de todos los barrios populares de Argentina, todos. El que a vos se te ocurre, vos estás pensando, está expropiada esa tierra, declara el interés social sujeto a expropiación. O sea, la parte política más compleja ya está hecha. Bueno, ahora lo que hay que hacer es avanzar con proyectos para urbanizar esa zona, para generar los proyectos de integración urbana, porque no va a poder generar ninguna sociedad igualitaria, ninguna ciudad un poco más vivible, si no estamos todos dentro de la ciudad. No, claro. La gran discusión en todo caso es cómo salir del asistencialismo, que está bien porque en momentos de crisis, de angustia y postergación es necesario, lo tenés que tener.
Ahora, después cómo abrir la puerta para salir de ahí y generar otras cuestiones. Y por eso, pensando en la integración, digamos, a la ciudad, podés generar tú una cantidad de políticas económicas, porque construir una cantidad de obra pública, digamos, de llevar todo un proceso adelante, que podés incluir, digamos, a todos los mismos sectores que viven en esos lugares y generar economía, porque no es solamente que cada uno tenga su casa y su título de propiedad. Digamos, que todos los barrios se inserten a la trama urbana, es empezar a generar economía. Nosotros planteamos la cuestión de unir la vivienda a la producción en toda la periferia de la ciudad. Bueno, todo eso es lo que hay que poner en marcha. Lo bueno es que vamos a tener por primera vez en la historia argentina un Ministerio de Desarrollo Territorial y de Hábitat, que va a estar María Eugenia Bielsa ahí. Digo, hay una posibilidad concreta también, digamos, de empezar a desarrollar todas estas cosas. Bueno, si los movimientos populares logramos sacar esa ley, si ahora hay un ministerio, bueno, ¿cómo juntamos eso para generar una ciudad verdaderamente donde entremos todos? Última, en el tema de la cadena de ventas y supermercados y demás, vos mencionabas los países nórdicos, en general muchísimos países de Europa es del productor a tu mesa, al vecino. O sea, hace falta mucho más de abrir estas posibilidades en Rosario. Hay, pero falta, y se puede. Bueno, nosotros desde las elecciones nos pusimos a generar, digamos, a sistematizar las propuestas que teníamos en la campaña, por más que no hayamos ganado la intendencia, y se las vamos a llevar a los 3 niveles del Estado. Ya lo hicimos con Hapkin, lo vamos a hacer con Perotti y con Alberto, y una de las cosas que llevamos 3 ejes, una es la cuestión de la integración de barrios populares y la otra tiene que ver con la política de alimentos. Acá la clave va a ser que cuando se reactive la economía, no se la vuelva a llevar en pala la Serenísima otra vez. Digamos, porque si no estamos en este eterno, digamos, loop de la historia, donde o no tenemos para comer, o cuando tenemos para comer se la llevan las 2 o 3 grandes corporaciones que son parte del problema, que son los que fijan los precios. Entonces ahí hay una discusión, digamos, con el gobierno nacional. El precio también al productor del tambo, ¿no? A todos le fija. Al productor no gana nadie, ganan solamente 2. Entonces, bueno, esa discusión, ahí vamos a estar y hay 1000 alternativas. Nosotros tenemos nuestra humilde experiencia en marcha. La alianza con Cotar creo que muestra que se le puede dar escala. Bueno, esas son las discusiones que se vienen. Dejar de discutir la resistencia permanente, dejar de discutir que hay que comer 3 veces al día y empezar a discutir un modelo de desarrollo distinto para nuestra ciudad, para nuestra provincia, para nuestro país y para nuestra América Latina. Bueno, última chiquita, ¿cómo pensás que va a ser 2020? Complicado, pero bueno, creo que nos va a encontrar como siempre militando, comprometidos con nuestra ciudad y como decía Juan también con la patria grande, y en ese sentido me parece que lo que se necesita es esto, dejar de lado las mezquindades políticas y salir a reconstruir una patria que nos la devastaron en 4 años, pero fundamentalmente salir a construirla de abajo hacia arriba para no solamente distribuir los ingresos y los recursos, sino fundamentalmente para distribuir el poder, porque lo que se construye desde arriba se tumba desde arriba. Gracias a los dos. A vos. No se vaya, volvemos enseguida.